Ahí va. Dice, ¿qué te parece cuando alguien quiere convencerte de cambiar de opinión o cuando vos querés convencer a alguien de cambiar de opinión? ¿Qué sucede cuando alguien quiere tratar de hacerme cambiar de opinión o cuando yo quiero hacerle cambiar de opinión a la otra persona que tengo enfrente? Bueno, primero y principal, yo ya cambié de opinión. Repito, tengo hoy 41 años y yo me eduqué y me crié en el mismo sistema tradicional de educación. Incluso terminé la primaria, la secundaria, comencé la Universidad de Bellas Artes en la ciudad de La Plata. Por lo tanto, siempre creí, eso sí fue una creencia mía, que la Tierra es una esfera y que cuando yo veía con mis ojos que la Luna se movía y el sistema educativo me había enseñado eso, sin embargo cuando miraba al Sol tenía que creer que el Sol estaba quieto y éramos nosotros los que nos movíamos alrededor del Sol. Todo ese tipo de pensamientos y de creencias y de opiniones, podría decirse, las cambié. Soy una persona, justamente el terraplanista es una persona de mente flexible que ya estuvo de un lado y cambió de opinión para estar del otro, por ponerlos en términos conceptuales. Lógicamente, si algún día cumplieran la promesa del turismo espacial verdaderamente dicho, porque lo que hay hasta el momento con las agencias privadas es simplemente un cohete que se eleva a 100 kilómetros de altura y se sigue viendo plana la Tierra a esa altura, lo cual no debería, además de que no se ven ni las estrellas ni los planetas, lo cual tampoco debería ser así en su modelo, pero realmente existe ese turismo espacial y tenemos vacaciones en la Luna y cuando vemos que la Tierra es una esfera, volvería a cambiar de opinión absolutamente. Lo que busco es la verdad, no busco una creencia, ni una religión, ni un dogma, ni una doctrina. Por lo tanto, no tengo ningún problema en volver a cambiar de opinión. Ahora, cuando me encuentro con otra persona que todavía no ha cambiado de opinión, y sin embargo se nos trata a nosotros de dogmático, o de poco flexibles, o de que no queremos hacer un ejercicio de razonar, o de cuestionar, mejor dicho también, lo que trato de hacer es, ante todo, más o menos uniendo la pregunta anterior, no quiero convencer a nadie ni que nadie cambie de opinión. Es más, yo estoy en la postura de, para algo tengo mis propias plataformas y hacemos nuestras conferencias, para que el que quiere venir a escuchar, venga a escuchar. No voy haciendo acto de golpear la puerta de las casas queriendo hacer que haya más gente que cree o que piense o que estudie la forma de la Tierra, en absoluto. Creo que a cada alumno le llega su maestro, ¿no? Y a cada buscador de la verdad le va llegando sus temas. Entonces, en realidad no intento convencer ni cambiar de opinión. Ahora, si alguien viene, me pregunta y empezamos a tener un debate, una discusión, un intercambio de opiniones, yo tampoco ahí en ese contexto busco cambiar la opinión. Lo que busco es aportar datos, aportar información para que después el cambio, en todo caso, lo haga la otra persona, pero con sólidas bases de información y de datos y de cálculo y etcétera. No por una cuestión de que yo lo convencí o yo le hice cambiar de opinión. El cambio de opinión de una persona educada tiene que venir con la información, te tiene que hacer cambiar de opinión, no otro ser humano, sino la información cuando vos la integrás, básicamente. ¿Cuál es la reacción cuando hablas con alguien que no cree lo mismo que vos? Bueno, la reacción en cuanto a cuando uno expone estos temas con otras personas que tal vez no tienen esta misma forma de pensar, no me gusta llamar creencia, más allá de que la pregunta implica esa palabra, porque repito, no es una cuestión de creencia el terraplanismo. Obviamente que hay un montón de distintas de distintas reacciones, ¿no es cierto? Es muy variopinto, porque eso depende del bagaje cultural que tenga la persona con la que vos estás intercambiando esta opinión. Sea que si viene del ámbito académico, muchas veces son más duros que aquellos que vienen tal vez del ámbito artístico. De todas maneras, no es una cuestión estadística, no es un ratio exacto, ¿no es cierto? Como digo, la variedad es muy amplia, pero pareciera que hay un patrón común. Eso sí, no importa la profesión, no importa el background, no importa ese bagaje cultural, se da como una reacción a veces un poco intolerante, o inclusive muchas de las personas ni siquiera pueden defender el propio modelo que sostienen, porque muchas veces yo le pregunto, pero escúchame, ¿me podés decir las velocidades que supuestamente tiene la Tierra en este momento atravesando el supuesto
sistema solar, o el propio sistema solar moviéndose alrededor del agujero negro de la galaxia, o incluso el giro propiamente de la Tierra sobre su eje, y ni siquiera lo saben. O cuando les preguntamos ¿y cuánto es la caída de curvatura para 10 kilómetros de distancia si estás a 1,80 m de altura? Tampoco lo saben. No conocen su propio modelo, sin embargo lo defienden a muerte, a veces se enojan, se irritan. He tenido también la fortuna de hablar con muchas personas que se abren y que te dejan la puerta abierta y te dicen, bueno, mira, la verdad que no creo que sea así. Ellos sí lo aplican en términos de creencia, pero lo voy a investigar, decime dónde puedo encontrar más información. Muchas veces también nos gusta abordar este tema desde el paradigma histórico, de quienes crearon el modelo heliocéntrico, la teoría del Big Bang y este tipo de cosas, o cómo fueron fundadas las agencias espaciales, sobre todo la NASA después de la operación Paperclip. Y tal vez desde ese lado entran un poco más, o sea, les interesa un poco más en términos históricos y luego se van a la parte matemática. A algunos les interesa más la parte filosófica y discutir lo que pensaban y creían las culturas antiguas. En fin, es muy variado, pero como digo, hay como una reacción general en el momento de quiebre en el que se produce una disonancia cognitiva muchas veces, y surge un cierto ápice de agresividad, podría decirse, verbal, o verborragia verbal. De todas maneras, siempre uno sabe que no es la forma, ¿no es cierto?, de poder hablar de un tema o de debatir un tema a través de los gritos ni enojarse. Así que trato de estar bastante tranquilo a la hora de abordar este tema, ya sea con la familia, con amigos, en la calle, en una radio, en mi canal de YouTube o lo que fuese. Esta, que es, dice, ¿es una creencia que contradice a la ciencia? ¿Es una teoría científica aunque no pueda ser comprobable a través del método científico? Bueno, primero el terraplanismo no es una creencia, porque el terraplanismo se puede poner a prueba justamente, y te lo uno con la subpregunta o la pregunta que queda unida a esa, que es esta cuestión de que a pesar de que contradice el método científico, no, al contrario, el método científico aplica a una Tierra plana y no una Tierra esférica. ¿Por qué? Porque la manera más directa de demostrar que la Tierra es una esfera no es detectable ni es aplicable en el método científico. No se puede detectar la curvatura geométrica. En cambio, el terraplanismo no es una creencia, es un pensamiento, es un estudio, pero sobre todo es una comprobación directa, porque nosotros comprobamos a través de la observación a larga distancia que no existe geometría curva en el horizonte. Y podemos explicar y demostrar incluso a escala y en laboratorio que cuando un objeto desaparece a una determinada distancia del observador, se produce por fenómenos ópticos y no por fenómenos geométricos. También podemos explicar las estaciones del año con el comportamiento de la distancia a la fuente de luz desde la Tierra a través de lo que se conoce como el analema solar, que es el 8 que dibuja el Sol moviéndose en el cielo. Podemos explicar, los eclipses de Sol, los eclipses de Luna. Podemos explicar los viajes en avión, las circunnavegaciones, las vueltas al mundo. En pocas palabras, todo aquello que se nos ha hecho, podemos explicar incluso el experimento de Eratóstenes, el cual tenía que asumir que los rayos entraban paralelos cuando todo el mundo ve que los rayos son divergentes hacia la fuente de luz, además de asumir una geometría curva que nunca ni él vio, ni nadie, ni ningún ser humano vio. Ese mismo experimento se puede demostrar haciéndole la pregunta al experimento que la distancia al Sol es el resultado que queremos obtener. La propia ciencia no pudo demostrar jamás de manera mecánica y directa la rotación de la Tierra, por lo tanto nosotros demostramos que la Tierra está quieta con ese mismo instrumental. Digo quieta en términos de girar, ¿no es cierto? Jamás se pudo demostrar la expansión del universo, propuesta por el jesuita George Lemaître y luego tomada por Edwin Hubble. Siempre todo se observa hace miles de años, hay monumentos alrededor del mundo, por todo el plano, desde las pirámides de Egipto hasta monumentos mayas, aztecas, que tienen una orientación celeste basado en equinoccios, en solsticios, en ciertas estrellas que aparecen en determinado punto del año, del momento del tiempo del año, que jamás han cambiado ni un ápice de grado en un supuesto universo en expansión que jamás se ha podido demostrar.
Entonces, en realidad, la creencia y la que no aplica el método científico es el modelo heliocéntrico, no es el modelo terraplanista. Si bien uno no tiene las respuestas para la totalidad, como tampoco la tiene el otro, ningún modelo la tiene, estamos buscándola. El ser humano tampoco es la sapiencia absoluta, ¿no es cierto? Estamos, creo que, buscando de alguna manera tratar de obtener la mayor cantidad de respuestas posibles a las preguntas que nos hacemos, pero preguntas sobre todo fundamentales, ¿no es cierto?, de carácter cosmológico justamente. El terraplanismo en ese sentido no tiene nada que hacer con una creencia, es una evidencia constante atrás de otra y una demostración y una comprobación del método científico absoluto. Bueno, la siguiente pregunta, ¿podés contarnos vos cómo empezaste a seguir esta teoría y cuándo empezaste a organizarte con otros alrededor de esto? Bueno, a ver, el tema de cómo comencé yo con esto, si bien siempre fui una persona de cuestionar a lo establecido en términos de querer conocer más simplemente, no me alcanza el sí porque sí, ¿no es cierto?, de nada. Si bien mi profesión es director de efectos visuales, que a la fecha de hoy sigo ejerciendo, eso también me sirvió incluso para cuestionar el hombre en la luna, por ejemplo, en términos de tener el ojo entrenado para lo que es lo audiovisual, ¿no es cierto? Y esta idea de que estaba Stanley Kubrick por detrás y que todo fue una puesta en escena, por así decirlo, en términos básicos. Ahí se puede decir que comencé con el cuestionamiento que después me iba a traer a la Tierra plana. Siempre me cuestioné la pirámide con el ojo en el billete de $1 con la frase Nuevo Orden Mundial, pero escrito en latín, ¿no? El Nuevo Orden de las Eras, el Novo Ordine Seclorum. Siempre estuve ahí, siempre también incluso nunca me cerró la teoría oficial del 11 de septiembre con las Torres Gemelas. Siempre me pregunté por qué tantas logias de carácter ocultista metidos en la política, por qué no solamente Argentina, sino América y Europa están estas logias masónicas. Lo que nunca me había preguntado un poco era el involucramiento de la orden jesuita en el modelo heliocéntrico, dado que ellos fueron los que lo crearon en términos literales, ¿no? Copérnico, Kepler, Galileo, etc. Incluso el padre de la teoría del Big Bang, Georges Lamette, pertenecen a esa orden. Nunca me había puesto a cuestionar la forma de la Tierra. La acepté por condicionamiento desde que fui educado en el sistema tradicional escolástico, ¿no? Me metí en este tema leyendo un artículo de un ingeniero en telecomunicaciones que hablaba de cómo funcionaba esta idea de lo que nosotros consideramos que viene por satélite, que es el GPS, que no significa global, sino que es Geoposition System, o sea, un sistema de posicionamiento en tierra. Y este ingeniero explicaba que no había simplemente un dispositivo tal como un satélite, sino que era un compendio de múltiples y complejas herramientas que hacen a ese posicionamiento en tierra desde globos desde globos estratosféricos, rebote ionosférico, antena punto a punto, propios datos que cada teléfono celular o dispositivo de GPS se comunican entre ellos. Incluso las telecomunicaciones por fibra óptica, que hay cables oceánicos que cruzan directamente de Europa y entran, por ejemplo, en Argentina en Astoninas, bueno, un montón de cosas. Y él concluía la nota diciendo que a su vez los satélites no existían como nos los habían contado, porque la Tierra no era una esfera y por lo tanto no existía esta cuestión de orbitar por la fuerza de gravedad, ¿no? La fuerza, digo, en términos newtonianos. Después nosotros sabemos que en términos de Einstein no existe tal cosa como la fuerza, sino que es la curvatura del tiempo y el espacio, algo que físicamente no se puede curvar porque no tiene geometría, ni el tiempo ni el espacio son conceptos humanos. Entonces proponía este ingeniero que buscáramos imágenes reales de satélites en órbita, fotografías más que imágenes, perdón, o fotografías reales de la Tierra esférica vista desde afuera. Mi ojo entrenado para este tipo de análisis de imágenes, dado que yo incluso mismo he realizado bajándome documentación del sitio oficial de la NASA en tierras esféricas, mundos esféricos, Marte, Luna, etcétera, mapeando una esfera en 3D, me di cuenta que es verdad, no hay fotografías de satélites
tomados desde afuera y tenemos más de 14.000 objetos supuestamente en órbitas. Incluso esos puntos blancos que se ven en el cielo despejado de la noche, en su mayoría son globos aerostáticos, también hay zeppelins, también hay bueno, varias tecnologías como mencioné anteriormente, y ahí comenzó un poco el viaje para meterme al terraplanismo. ¿Qué es el terraplanismo para vos? ¿Qué es el terraplanismo para mí? Bueno, para mí justamente lo primero que es el estudio de un modelo cosmológico buscando, como dije, el orden natural de lo que es el ser vivo, el ser humano dentro de este mundo que lo rodea. Podría decirse también que el terraplanismo en ese contexto te va a llevar a esa cosmología de forma directa o indirecta, te va a llevar a tener un comportamiento a través del entendimiento, de tratar de saber qué es lo que nosotros estamos haciendo aquí en esta experiencia llamada vida, ¿no es cierto? El modelo, repito, terraplanista, recordemos que incluso el propio Sigmund Freud, si uno busca las heridas de la psique, dice que las 3 heridas que más perforan a la psique humana la primera de todas, es la doctrina copernicana. Es esta idea de que a través de una creencia, ¿sí?, una doctrina, una creencia, en este caso copernicana, se nos quita a nosotros del centro, pero no en términos, si se quiere, egocéntricos, vanidosos, narcisistas, no, sino esta cuestión de no tener un centro, simbólicamente hablando, de no saber por qué estamos acá, quiénes somos como especie, si realmente hay un propósito más allá del propósito personal por el cual nos levantamos todos los días, y de ahí se desencadena toda una consecuencia de actos en la propia existencia social, ¿no es cierto? Cuando se habla en términos cosmológicos, nosotros sabemos que muchas decisiones a nivel de leyes parlamentarias inclusive están basados en modelos cosmológicos. La segunda herida que plantea Freud es la teoría de Darwin, porque es una teoría, y esta cuestión de las especies, ¿no es cierto? La evolución de las especies. Y muchas decisiones políticas se toman en base a esa teoría darwinista que cualquier persona estudiada sabe que proviene de una teoría anterior, que es la teoría, digamos, en términos sociales de ese darwinismo biológico, que es Malthus, y es esta cuestión de la sobrepoblación y demás. Entonces, en cuestiones de cosmología, de forma indirecta o directa, se toman decisiones para toda la comunidad entera, digamos, del mundo. El terraplanismo, en eso, a muchos de nosotros nos ha traído entendimiento, y el entendimiento, de alguna manera, te hace pisar más firme, te hace entender un poco más el mundo que te rodea, y entonces también vos podés tomar decisiones no solamente para tu comunidad, sino también para uno mismo. Inclusive podría también atreverme a citar algunas de las máximas que aparecen en términos de poesía en algunos de los libros sagrados que tiene, que atesora la humanidad, ¿no es cierto? Por ejemplo, conocer la verdad y la verdad los hará libre, básicamente. Pero también, si no queremos ir a términos religiosos, podemos entenderlo desde un Mark Twain. Es más fácil engañar a la gente que demostrarle que ha sido engañada. Y si uno habla con un psicólogo o un sociólogo, le va a decir que engañar es un acto de manipulación, y yo creo que ninguno de nosotros quiere estar manipulado, ¿no es cierto?, sobre todo a la hora de tomar decisiones personales. El terraplanismo, como digo, dentro de ese estudio cosmológico nos abre las puertas a replantearnos muchas cosas y hacer un revisionismo histórico y ver quiénes son los poderes, de alguna manera, que han estado estableciendo estas creencias y estas teorías para el control de la sociedad. Entonces, para mí el terraplanismo es algo importantísimo en esos términos, que tiene más que ver, digo, con una cuestión cosmológica que simplemente una forma geométrica. Vamos a ir, dice, verdades expuestas. Si lo confirma la NASA, es todo mentira. 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 A la luna nunca la invadieron, y el espacio nunca ellos lo vieron. Las galaxias nunca existieron. La Tierra es plana, desde siempre lo supieron. Si lo confirma la NASA.